Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de reforzamiento diferencial y les voy a compartir aquí la pantalla. Recuerden que, mm, espérense un segundo. Es que, ay, esto no se hombre, me cerrarlo. Ya. Al final de la presentación, recuerden que les voy a dar la palabra para que pregunten lo que quieran. Y también había comentado en el grupo que las personas que están en la secuencia de curso verificado de la Universidad de Cádiz se pueden quedar al final por si tienen alguna duda sobre una tarea que tienen que entregar o algo así. Bueno, vamos a ver reforzamiento diferencial. Reforzamiento diferencial es un procedimiento que se usa en ABA con el objetivo de disminuir un problema de conducta, pero también este procedimiento sirve para enseñar una conducta apropiada. Es decir, que es un procedimiento que tiene eh, dos partes. Vamos a presentar reforzamiento de manera contingente con la ocurrencia de una conducta que no es la conducta problemática y vamos a poner en extinción la conducta problemática. Pudiera ser visualmente algo así. O en el antecedente hay una operación motivadora. Por ejemplo, la persona está privada de atención. Hay un estímulo discriminativo que es la presencia del maestro. Entonces, las conductas pudieran ser dos conductas diferentes, una conducta apropiada y una conducta inapropiada. La conducta inapropiada a través de la cual ese cliente ha estado obteniendo atención es, por ejemplo, dar patadas a la mesa. Entonces, ¿cómo usaríamos reforzamiento diferencial? Bueno, si la persona hace una conducta apropiada, por ejemplo, levantar la mano, entonces esa conducta va a entregar la consecuencia que la persona está necesitando, es decir, atención en este caso, y si la persona pues patea la mesa, no recibe atención. Es decir, la conducta problemática se pone en extinción. Recuerden que extinción, ¿qué cosa es? Es poner un no delante del reforzador. Por eso es que se da reforzamiento diferencial después de dar extinción. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué cosa es extinción. O vas a poner la conducta problemática en extinción y una conducta diferente, que sea una conducta apropiada, pues la vas a reforzar. ¿Cómo la vas a reforzar? Con el mismo reforzador que estaba manteniendo la conducta problemática. Entonces, debido a que, pues, este reforzamiento diferencial favorece o refuerza una conducta apropiada, en el futuro, ¿qué va a suceder? Que esa conducta va a ocurrir de una manera más frecuente que la conducta problemática, la cual va a disminuir por los efectos de la extinción. Vamos a ver los diferentes tipos de reforzamiento diferencial que existen. Y aquí tenemos cuatro, pero después más adelante vamos a ver otros. Tenemos reforzamiento diferencial de conductas alternativas, de conductas incompatibles, de otras conductas y de low rates behavior. También tenemos, más adelante vamos a ver de high rates, de altas tasas y de tasas decrecientes. DRA es el reforzamiento diferencial de una conducta alternativa o es una conducta que es diferente a la conducta problemática. Habíamos puesto en el ejemplo que vimos anteriormente dos conductas, por ejemplo, patear la mesa y levantar la mano. Si el niño
o el cliente pateaba la mesa y a través de esa conducta obtenía la atención del maestro, pues cuando estamos usando reforzamiento diferencial, esta conducta se pone en extinción y se refuerza una conducta que es diferente. Por ejemplo, levantar la mano. El niño pudiera estar levantando la mano y pateando la mesa a la misma vez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no son físicamente incompatibles, son conductas que se pudieran hacer a la misma vez, por tanto decimos que son conductas alternativas. Ahora bien, ¿qué sucede si las conductas no se pueden hacer a la misma vez? Bueno, entonces decimos que estamos en presencia de reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. En este caso, la conducta alternativa no es solamente alternativa, sino que es además incompatible físicamente, es decir, no se pueden hacer las dos a la misma vez. Bueno, muchos de ustedes son cubanos, otros no, pero en Cuba hay un dicho que dice, no se puede chiflar y sacar la lengua, ¿no? Entonces, no se puede, chiflar es silbar en otras culturas. No, tú no puedes silbar, o sea, hacer un sonido de un silbido con la boca y a la vez sacar la lengua, es imposible. Entonces, es como que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y ese dicho, ¿no? Popular, pues es, te sirve para entender lo que es DRI. Son dos conductas que no se pueden hacer a la misma vez. Si, por ejemplo, una conducta involucra el uso de las manos y otra conducta también involucra el uso de las manos, tú no puedes estar haciendo dos cosas a la misma vez con las manos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la conducta que es reforzada es físicamente incompatible con la conducta problemática. En el ejemplo anterior, por ejemplo, eh, si el niño patea la mesa, la conducta incompatible sería una conducta que tenga que hacer con los pies. Por ejemplo, pudiera ser tener los dos pies juntos encima de determinado cuadradito o alfombrita, ¿no? Entonces esa sería pues una conducta que es incompatible. Tú no puedes patear y a la vez tener los dos pies juntos en el piso. Aquí tienen otro ejemplo, un niño que se come las uñas, pues tú lo pones a hacer otra cosa con las manos, no puede estar comiéndose las uñas y a la vez usando las manos haciendo pues cualquier otra de estas conductas que están aquí. ¿Cuáles son las similitudes de estos dos procedimientos? Bueno, ambos van a fortalecer una conducta aceptable y ambos van a debilitar una conducta problemática. So, ambos promueven el desarrollo de habilidades educativas, sociales, personales, y algunos autores en realidad dicen que el DRI es un subtipo de DRA. Por ejemplo, Milton Berger en el 2013. Mm. Vamos a ver los guidelines, es decir, pues, cuáles son las recomendaciones para el uso efectivo de estos dos procedimientos, tanto de DRA como de DRI. En primer lugar, vamos a seleccionar conductas incompatibles o alternativas. Vamos a seleccionar reforzadores que son poderosos y que pueden ser presentados de manera consistente. Vamos a entregar ese reforzador de manera inmediata o consistente con la conducta alternativa o incompatible. Vamos a poner en extinción las conductas problemáticas y es bueno también combinar DRA y DRI con cualquier otro procedimiento y vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Cuáles son los tres criterios que se deben cumplir para aumentar la efectividad inicial de este procedimiento? Para facilitar el mantenimiento, para promover la generalización del cambio conductual. En primer lugar, esta conducta alternativa o conducta incompatible debe existir en el repertorio de la persona. Si no existe, pues entonces hay que usar ayudas y moldeamiento primero. En segundo lugar, tiene que requerir el mismo o menor esfuerzo que la conducta problema. Si requiere mucho más esfuerzo, pues es muy poco probable que reemplace, ¿no? Tiene que ser una conducta que produzca el mismo esfuerzo o menos esfuerzo. Por ejemplo, vamos a suponer que la conducta, el niño
Yo les pongo a veces un ejemplo, el niño golpea el refrigerador cuando quiere que le den agua, ¿no? Entonces un niño golpea el refrigerador cuando quiere agua. Esa es la conducta problemática. Pero tú quieres que él muestre una tarjeta con un vaso de agua, que es un niño que pues no es verbal, ¿no? Pero sabe enseñar tarjetas, ¿no? Entonces puede enseñarte la tarjeta de un vaso de agua. Enseñar la tarjeta y dar un golpe refrigerador, pues requiere más o menos el mismo esfuerzo, ¿no? Ahora bien, si esa tarjeta el niño la tiene que ir a buscar al segundo piso, en el tercer cuarto, la tercera gaveta, subirse una escalera, pues ya requiere demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces es más fácil que le doy un golpe refrigerador por aquí que es más rápido, ¿no? Le doy un golpe refrigerador y no tengo que pasar tanto trabajo a buscar la tarjeta. Entonces la tarjeta debería estar como accesible o algo así. Debería requerir el mismo esfuerzo, la conducta alternativa o incompatible, que la conducta problemática. Y es a eso a lo que me refiero aquí. Y en tercer lugar, pues debe ser una conducta que con alta probabilidad reciba reforzamiento en el ambiente natural. Es decir, cuando tú como terapista no estés, otras personas van a entregar reforzamiento cuando el niño enseña la tarjeta. Si la respuesta es sí, entonces pues se puede usar este procedimiento. Y si no, bueno, tenemos que entrenar a esas personas que están presentes para que entreguen el reforzamiento. En segundo lugar, mencionamos que debemos seleccionar reforzadores que sean poderosos y que puedan ser presentados de manera consistente. El reforzador más poderoso que hay es el reforzador que ya está manteniendo el problem behavior. Ya nosotros sabemos que ese reforzador funciona. ¿Por qué? Porque mantiene la conducta problemática. Entonces, si usamos el reforzador que está manteniendo la conducta inapropiada, pues es muy probable que este procedimiento dé resultado. Es decir, los reforzadores tienen que ser relevantes a las operaciones motivadoras, que es más o menos lo mismo que lo anterior. Pudiera usarse algún otro reforzador, pero ya les digo, el ideal es el reforzador que está manteniendo el problema de conducta. El reforzador debe ser entregado siempre de manera inmediata y consistente. ¿Con qué? Con la conducta alternativa o con la conducta incompatible. Tenemos que también tener en cuenta la magnitud de los reforzadores. Los reforzadores deben ser de mayor magnitud en las primeras etapas de la aplicación del procedimiento. Podemos observar el cliente, identificar conductas que pues normalmente hace y pudieran esas conductas reemplazar a las conductas problemáticas. Otra forma es, bueno, usar, bueno, lo que vamos a ver, assessment de reforzadores, assessment de preferencia, que se va a ver cuando veamos el tema de evaluación. En tercer lugar, vamos a reforzar conductas incompatibles o alternativas inmediatamente y consistentemente, ¿no? En este lugar, en el 2 nada más lo seleccionamos. En el 3 lo que decimos es que lo tenemos que usar. Esos reforzadores lo tenemos que usar de manera contingente, es decir, inmediatamente y siempre que ocurre la conducta alternativa o la conducta incompatible. En los primeros estadios o las primeras etapas, vamos a usar reforzamiento continuo. Es decir, cada vez que ocurre la conducta alternativa o incompatible, vamos a entregar reforzamiento. Por ejemplo, cada vez que el niño muestra la tarjeta del vaso de agua, tú le vas a dar agua. Siempre, siempre, siempre. Una vez que la conducta empieza a ocurrir de manera consistente y las conductas no deseadas ya ocurren menos, pues pudiera desvanecerse el programa de reforzamiento y reforzar la conducta de manera intermitente o en algunos casos, pues habría que mantener el reforzamiento, como en el caso este de enseñar la tarjeta para un vaso de agua, porque si está, además de mostrar una conducta alternativa o incompatible, está la persona además haciendo un mando, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que poner en extinción la conducta problemática. Tenemos que, no podemos entregar reforzamiento. Nunca, nunca, nunca. Si el reforzamiento no puede ser eliminado, al menos debe ser minimizado para que haya un contraste grande entre el reforzamiento de la conducta deseada y el poquito reforzamiento de la conducta no deseada. Por ejemplo,
Si un cliente en una tienda pues hace complaints y grita, pues es más probable que reciba poca atención de los empleados. Sin embargo, si ese customer espera pacientemente en la línea, levanta su mano para obtener la atención, pues es más probable que le den atención o que la atención sea una atención pues más apropiada, más dedicada. En este caso, pues la conducta de levantar la mano es reforzada con una atención y servicio de mayor calidad que la conducta de gritar y hacer complaining, que también va a recibir atención, pero la atención va a ser como menor o pues pudiera incluso a veces ser ignorado. Por último, vamos a combinar este procedimiento con otros procedimientos analíticos conductuales. Se pudiera combinar con manipulación de antecedentes, que lo vamos a ver más adelante, con pues, algún otro procedimiento para pues, fortalecer el resultado que queremos lograr. Vamos a ver entonces DRO, reforzamiento diferencial de otras conductas. La O, ustedes la pueden entender. Bueno, la O originalmente es O de other behavior en inglés, pero también se puede entender la O como cero o también de omisión, si la conducta no ocurre. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es entregar un reforzador de manera contingente con la ausencia de un problema de conducta por un periodo de tiempo determinado o si la conducta no está ocurriendo en un momento específico. Por eso decimos que esto de other behavior, la O, se puede entender como omission, puede entenderse como cero ocurrencias, ¿no? Pero lo ideal es entenderlo como other. ¿Por qué? Porque lo que es omisión o cero no significa pues que está ocurriendo alguna otra conducta. Tiene que estar ocurriendo otra conducta, porque si la persona, por ejemplo, está durmiendo, pues ahí hay omisión, hay cero conducta, pero no estás usando DRO, porque la persona está dormida. ¿Ok? Entonces la persona tiene que estar haciendo algo, tiene que estar teniendo alguna conducta. Una conducta que puede ser cualquiera, que no sea la conducta problemática. ¿Ok? Entonces, se puede usar intervalo completo de DRO o momentary DRO. Y a la vez, pues cada uno de ellos puede ser fijo o variable. El analista puede determinar si el criterio ha sido cumplido, es decir, al final del intervalo o a un momento específico, de acuerdo a intervalo o programa fijo o variable, y a su vez puede ser el fijo, pues puede ser también de intervalo o momentáneo, y el variable puede ser de intervalo o variable. Y ahí tendríamos cuatro combinaciones, ¿no? DRO de fixed interval, DRO de fixed pero momentáneo, variable de intervalo o variable momentáneo. Vamos a verlo cada uno de ellos. De intervalo fijo. En este caso, tú vas a determinar un intervalo. En este intervalo, la conducta no puede ocurrir. El intervalo vamos a suponer que sea de 10 minutos o de 5 minutos. Ahí tú vas a dar reforzamiento al final del intervalo si la conducta no ocurre durante todo ese tiempo. ¿Ok? Si la conducta ocurre durante el intervalo, pues tú tienes que comenzar otra vez a contar, porque tienen que pasar tantos minutos, por ejemplo, 10 minutos antes de que la conducta ocurra. Es decir, tienen que transcurrir 10 minutos para que la persona pueda recibir reforzamiento. En este caso sería intervalo fijo. Tú pones un intervalo, tú como terapista o como analista, determinas cuál va a ser la duración del intervalo, qué tiempo tiene que estar la persona sin hacer la conducta problemática para que pueda recibir reforzamiento. Ahora, de intervalo variable es más o menos lo mismo, pero es un más o menos, no es un aproximado. En lugar de ser 10 minutos, es aproximadamente 10 minutos, o puede ser
8 minutos, 11, hay un más o menos, ¿no? O en este caso le llamamos intervalo variable. Mm. Los intervalos en este caso tienen una duración promedio de tantos minutos, igual que pues, esos minutos también lo vas a determinar tú como analista. Ahora bien, vamos a ver qué quiere decir momentáneo y fijo y momentáneo variable. En este caso, momentáneo. El momentáneo, a diferencia del intervalo, en el intervalo la conducta no puede ocurrir durante un intervalo y ese intervalo puede ser fijo o más o menos, es decir, variable. Ahora, en el DRO momentáneo, en este caso, pues la conducta no puede estar ocurriendo en ese momento, ¿no? No hay ningún intervalo. O puede ser que la conducta no esté ocurriendo cuando suena el timbre de salir de la clase. Cuando suena el timbre, los que estén escribiendo, pues, o los que no estén hablando, porque en este caso es DRO, puede ser así, ¿no? Eso es en el momento. En este momento no está ocurriendo la conducta, sí o no. ¿Ves? Entonces, si es fijo, es porque pues es pues un momento que siempre es fijo, ¿no? Por ejemplo, puede ser a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, cada 30 minutos. O puede ser pues variable, que es un más o menos, que es más o menos eh, pues un determinado punto en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es momentáneo variable. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el procedimiento de DRO? Bueno, que pudieras tú, mm, de una manera accidental, reforzar alguna otra conducta que esté ocurriendo en el momento que toque el reforzador. Vamos a suponer que a los 10 minutos, estamos usando intervalos fijos de 10 minutos, a los 10 minutos el niño pues no ha gritado, pero en ese momento le está dando el pelo a otro niño. Tú le das el reforzador porque le toca, porque no ha gritado. Pero si está teniendo una conducta problemática en ese momento, pues estarías reforzando esa conducta problemática. Otra limitación que tiene es que durante el intervalo, si estás usando DRO de intervalo, ya sea fijo o variable, durante el intervalo pudiera no haber ocurrido es decir, no va a ocurrir la conducta problemática, porque si no, no recibe reforzamiento, pero puede ser que ocurra alguna otra conducta problemática, ¿no? Y en ese caso, pues pudieras estar reforzando. Vamos a ver cuáles son los guidelines para usar el DRO. En primer lugar, ¿cómo yo voy a establecer ese intervalo inicial? Porque, por ejemplo, si un niño grita, no es lo mismo un niño que grite cada 5 minutos que un niño que grite cada 30 segundos, ¿no? Tenemos que ver cuál es el nivel de la conducta actual. Tenemos que, pues, hacer como colectar datos de línea base para saber cómo está siendo reforzada la conducta, cómo está ocurriendo la conducta en este momento en particular. Y el intervalo que vamos a escoger es uno que sea igual o ligeramente más pequeño que el tiempo medio entre respuestas durante la línea base. Por ejemplo, si el niño grita cada 5 minutos, yo voy a darle reforzamiento de otras conductas cada, por ejemplo, 4 minutos y medio por no gritar. ¿Por qué? Porque si el niño grita cada 5 minutos y yo pongo un intervalo de 10 minutos, pues nunca va a recibir reforzamiento por no gritar, porque grita cada 5. El intervalo tiene que ser igual o ligeramente menor que el tiempo entre respuestas de la línea base. También otro aspecto importante cuando usamos DRO es que no tenemos que fijarnos de no, pues, reforzar sin querer conductas que pudieran ser no deseables. Como les decía, en el momento que toca el reforzador, no debería estar ocurriendo ninguna conducta problemática también, ninguna otra. No debe estar ocurriendo la conducta problema que tú quieres disminuir, pero no debería estar ocurriendo ninguna otra tampoco.
En tercer lugar, es importante ir aumentando el intervalo de manera gradual. Un niño que grita, por ejemplo, cada 5 minutos, tú lo empiezas a reforzar cuando no grita cada 4 minutos y medio, pero después tú tienes que ir aumentando ese intervalo, ¿no? ¿Para qué? Para espaciar cada vez más la conducta problemática. Se puede, pues, incrementar el intervalo de una manera constante, por ejemplo, 15 segundos cada vez, o tú lo puedes aumentar de manera proporcional, por ejemplo, en lugar de cada cierta duración, por ejemplo, de 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, puede ser 10%, 1%. Ese sería pues, incremento proporcional. También lo puedes cambiar, es el intervalo, basado en el desempeño de la persona, de cómo vaya la persona pues comportándose, cómo vaya pues mejorando. ¿Qué sucede si aparece un problem behavior cuando alargamos demasiado el intervalo? Pues pudiéramos reducir otra vez el intervalo antes de volverlo a ampliar. Es decir, por ejemplo, supongamos que tú estás usando de 5 minutos y lo subes a 10 minutos y aparece la conducta otra vez. Es como que exigiste demasiado. Y como exigiste demasiado, pues mejor vuelves a la anterior. Lo ideal es que lo extiendas con duraciones graduales y pequeñas. Mm. Extender las aplicaciones de DRO a otros contextos y momentos del día. O no usarlo solamente, pues, en un setting, no usarlo solamente el terapista, sino que lo pueden usar otros maestros, los padres, otros cuidadores, para que se amplifiquen o pues sean mejores, más rápidos los efectos de la intervención. Igualmente que con el DRI y el DRA, pues sería ideal combinarlo con otros procedimientos, porque aquí pues nosotros en realidad no estamos enseñando nada, ¿no? En este caso, pues estamos eliminando una conducta problemática, pero la operación motivadora va a seguir presente. Entonces sería conveniente combinar el procedimiento con algún otro procedimiento que enseñe una conducta, ¿ok? O si el niño, por ejemplo, grita y tú pues le usas DRO para que no grite, uno tienes que ver cuál es la operación motivadora, por qué está gritando, ¿no? ¿Cuál es la razón, la causa de por qué grita? Porque hay que pues atacar la causa, por supuesto, también. Entonces, vamos a ver otros tipos. DRL, DRH, DRD. Tasas bajas, tasas altas, tasas decrecientes. Son DRL o tasas bajas. ¿Para qué se usa este reforzamiento diferencial o este tipo de reforzamiento diferencial? Se usa cuando una conducta no es en realidad una conducta problemática, su topografía no es problemática, su función no lo es tampoco, pero lo que sí es problemático es la frecuencia excesiva con la cual tiene lugar esa conducta. Es decir, es una conducta que si la persona la hace poco, pues no tiene ningún problema. Pero si la hace demasiado, entonces sí es un problema, ¿no? Entonces, en este caso vamos a dar reforzamiento cuando la tasa de esa conducta problemática se reduce a un determinado criterio o a una determinada tasa. En realidad aquí no vamos a reforzar la ausencia de la conducta como en DRO. Lo que vamos a reforzar es pues una menor tasa de la conducta. So, en este caso, pues el procedimiento de extinción, el elemento de extinción en realidad pudiera estar presente. Ejemplos de DRL. En el
Creo que en el Cooper, en la mayoría de los libros de Behavior Analysis, el ejemplo que se usa es los niños que levantan la mano para responder preguntas en la clase. O un niño que levanta la mano para responder preguntas en la clase, pues no está mal, es una conducta apropiada. Sin embargo, si el niño está constantemente levantando la mano, levantando la mano, levantando la mano, pues no es que la conducta de levantar la mano sea inapropiada, sino lo que es inapropiado es esa alta tasa de levantar la mano, de estar pidiendo constantemente atención. Entonces aquí les puse otro ejemplo de un coach de un deporte, pues en este caso para disminuir los complaints. Entonces este DRL de low rates tiene tres modalidades. Y tenemos full session, de intervalo o de respuestas espaciales. Ay, no. En el de full session, sesión completa, el reforzador es entregado si ocurre un número menor de determinadas conductas en cierto periodo de tiempo. En este caso, pues, en este caso, por ejemplo, tú vas a decir, si tú colectaste 8, 13, 17 y 12 durante 5 sesiones de baseline, sacas el promedio, que es de 10, y entonces, pues, el criterio inicial puede ser de 8, entre 8 y 10 conductas. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues vas a dividir, en este caso, full session, tiene que ocurrir la sesión completa. Por ejemplo, la sesión puede ser de 45 minutos o de una hora, y en esa hora pues, tienen que ocurrir menos de 10 conductas, porque la vez era 10. Si ocurren menos de 10 conductas, la persona recibe reforzamiento. Por ejemplo, el niño levantó menos de 10 veces la mano, entonces puedes recibir reforzamiento. En el caso de, pues, este que está acá, de intervalo, pues tú lo que vas a hacer es que vas a dividir la sesión completa, por ejemplo, de 45 minutos, lo divides en pequeños intervalos y vas a presentar el reforzador al final de cada intervalo en el cual el número de ocurrencias de la conducta problemática sea igual o menor que un determinado límite o un determinado número también. La única diferencia es entre el anterior y este, es que en el anterior, pues tú vas a usar el intervalo completo y en este caso vas a usar pequeños intervalos dentro de la propia sesión. Es decir, en este la sesión completa no puede ocurrir la conducta, en esto pues puede ser los primeros 30 minutos, los segundos 30 minutos, algo así. Eh, Esto requiere, es decir, este procedimiento requiere monitoreo constante, estar muy cuidadoso de, pues, llevar el tiempo, usar un cronómetro, hay que dar reforzamiento de una manera frecuente, o es mucho, generalmente es bueno tener como alguna ayuda, ¿no? De otra persona o de un timer o algo así. Y bueno, este ya se los había dicho. eh, Esto aquí lo pusieron TV porque está en español, pero después se los arreglo. En este caso, pues va a dar más tasa de reforzamiento cuando hablamos de eh, el que es de sesión completa, la persona va a recibir menos reforzamiento que cuando la persona recibe por intervalos. Y el de respuestas espaciadas, entonces en este caso el reforzador es presentado después de una conducta que esté separada por al menos cierta cantidad de tiempo de la conducta anterior. Tiene que cumplir un mínimo de tiempo entre respuestas para obtener el reforzador.
So, el cliente debería ser informado acerca del tiempo que debe haber entre una conducta y otra. De respuestas espaciadas, algo así como que de que levantes la mano una vez a que vuelvas a levantar la mano, tienen que pasar 10 minutos. Si levantas la mano en menos de 10 minutos, pues no vas a recibir el reforzador, ¿no? Ven la diferencia entre los tres. Vamos a volver aquí a este inicial para que vean. Full session, ¿cuál es? Que la persona va a recibir reforzador si tiene menos de determinado número de conductas en la sesión completa. De intervalo es que esa sesión completa la voy a dividir en pequeños intervalos y la persona va a recibir reforzador si la conducta no ocurre en cada uno de los intervalos. Y el de respuestas espaciadas, la persona va a recibir reforzador si una conducta demora en ocurrir determinado periodo de tiempo antes de que ocurra la otra. Vamos a ver algunas características de este tipo o de reforzamiento o los guidelines. En primer lugar, es importante reconocer las limitaciones que tiene este procedimiento. No debe ser el método de primera opción para reducir conductas inapropiadas rápidas. ¿Por qué? Porque este procedimiento es lento. No es recomendable para conductas que queremos poner en cero, es decir, conductas problemáticas, conductas autoagresivas, conductas violentas, peligrosas, porque en este caso nosotros no queremos disminuir la tasa. Nosotros lo que queremos es ponerlas en cero, ¿no? En el caso de, pues, DRL, también debemos escoger cuál de las variaciones, porque tenemos varias, cuál de las variaciones vamos a usar. Te pudieras apoyar en la data de línea base, por supuesto. En tercer lugar, pues, aligerar el programa de reforzamiento. So, tienes que irlo aligerando poco a poco. Puede ser cambiado después que la persona pues cumpla el criterio, por ejemplo, por 3 sesiones consecutivas o por una cantidad de tiempo específico. Otra regla puede ser que el criterio sea cambiado después que la persona reciba el reforzamiento, por ejemplo, por un 90% del tiempo durante 3 sesiones consecutivas. Es decir, pudiera ser, puedes escoger cualquiera de las dos reglas. ¿Cómo vas a desvanecer el reforzamiento en DRL? Bueno, con Full Session, tú puedes establecer un nuevo criterio basado en el desempeño del estudiante y otra opción es basarlo en el desempeño más reciente o ligeramente menor que el promedio de respuestas que ha sido emitida en las sesiones anteriores. Con el intervalo, pues es lo mismo. Si pues tú pudieras gradualmente aumentar el intervalo, por ejemplo, si era 10 minutos, que sea 12, que sea 13, y con de respuestas espaciadas también, pues vas a ir aumentando. Entregar retroalimentación a los participantes. O puede ser también pues una opción para usar DRL. Ahora vamos a ver de tasas altas. De tasas altas, igual puede ser de full session o puede ser de intervalo, pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a entregar reforzamiento cuando una conducta ocurre más frecuentemente. Es decir, en este caso, la conducta está ocurriendo, pero está ocurriendo pues muy poquito, ¿no? Queremos que ocurra más veces. O pudiera ser este mismo ejemplo de levantar la mano, que el niño levanta la mano, pero no la levanta tanto, prácticamente no la levanta, prácticamente no participa, ¿no? Entonces, ese sería pues una conducta que tienes que aumentar. Tiene que aumentar la tasa de la conducta. En este caso, vamos a dar reforzamiento al final de la sesión si la conducta es igual o mayor
que un número determinado que hayamos establecido de una manera, pues, anticipada, considerando, por supuesto, cómo es la conducta durante la línea base. El de intervalo, pues igual que el de DR de low rates, es lo mismo, pero en este caso, pues la conducta tiene que ser igual o mayor al criterio. Y hay una variación que se llama reforzamiento diferencial de tasas decrecientes. Tú dices, ay, pero tasas decrecientes y tasas bajas, qué enredo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Se parece, pero no es igual. En las tasas decrecientes, nosotros vamos a dar reforzamiento cuando el número de conductas sea menor que un criterio que está reduciendo de manera gradual a través de los intervalos. Por ejemplo, en DRL habíamos dicho que vamos a reforzar, por ejemplo, vamos a pensar en DRL de full session, pues la conducta tiene que ocurrir menos de 10 veces, ¿no? Cualquier número menor de 10, tú vas a entregar reforzamiento. Ahí estás usando DRL, Low Rates. Tú estableciste en la línea base que la conducta ocurría aproximadamente 10 veces. Por tanto, si la conducta ocurre menos de 10 veces, pues tú vas a dar reforzamiento. Da lo mismo si es 8, 5, 3 o 2. Tú vas a dar reforzamiento menos de 10. Pero en el caso de decreasing rates o tasas decrecientes, la conducta va a disminuir poco a poco. Tiene que disminuir poco a poco. Por ejemplo, tú vas a dar reforzamiento si la conducta ocurre 10 veces. Después, cuando la conducta ocurra 9. Después, cuando ocurra 8. Después, cuando ocurra 7. Después, cuando ocurra 6. ¿Ven? Así, poquito a poco. Ese es decreasing rates o tasas decrecientes. Y tienen pues un ejemplo para que se lo lean después. Y pues antes de dar paso a las dudas, dice DRH, un ejemplo, dice Claudia. TRH, un ejemplo, puede ser cuando el niño está aprendiendo a leer y van a aumentar la cantidad, ajá, aumentando la cantidad de palabras leídas. Tiene que ser en una sesión o intervalo, ¿ok? También una conducta puede ser, por ejemplo, eh, comer cucharadas de comida. Un niño que come muy lento, ¿no? La conducta se demora mucho de un paso a otro, entonces las tasas son bajitas, tú puedes usar DRH. O puedes usar, pues, para que coma más rápido. O puedes usar un DRL para que coma más despacio, si come demasiado rápido. ¿Ok? Vamos entonces a hacer algunas preguntas. Eh, Claudia, ¿querías preguntar algo? Te di la palabra. Claudia Ayala, tienes la mano levantada. Puedes hablar si quieres. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas de este tema. Dice aquí, Lucas es un estudiante que frecuentemente grita. Hay dos Claudia. Claudia, puedes hablar del otro equipo. O hay ay, ¿cuántas Claudia ya la hay? Yo no sé cómo es posible, hay como 300 Claudia Ayala. Tú tienes un montón de amiguitos que se conectan con tu cuenta, porque hay como 300 Claudia Ayala. ¿Son un grupito o qué? Entonces, mm, Lucas es un estudiante que frecuentemente grita para obtener la atención de el maestro para que lo deje participar en clase. El maestro decide decirle a Lucas que si levanta la mano para pedir ayuda o participación, le va a dar la palabra. Si grita, no. ¿Qué procedimiento está usando? Ok, aquí que es súper importante. Aquí.
Gideiri, sí, puedes escribir ahí o levanta la mano y te doy la palabra. Claudia, bueno, a la persona que tiene la mano levantada, que es una sola persona, yo le di la palabra y no habla. Liliet, ¿qué quieren decir? Pueden decir lo que quieran en el chat. Gideiri y Liliet, escriban lo que quieren. Porque están poniendo DRA ustedes ahí. Ah, ya entendí. No, pero tienen que seleccionar Gideiri y Liliet Torres, Gideiri Rodríguez del Valle y Liliet Torres, que pusieron la respuesta en el chat. No es en el chat donde la tienen que poner, es ahí en el pool. Pueden escoger una de esas opciones. So, por el móvil también, si no te sale Saraí, no te sale la pregunta, pero todo el mundo la ve. Debe ser que es algo del, del equipo tuyo, que tienes que cambiar o algo la pantalla, no sé. Sí, dice Dayana, si el niño come demasiado, es su único reforzador, la comida es obsesiva, qué se podría usar para disminuir esa conducta? Bueno, Dayana, en realidad en Behavioral Analysis hay que primero hacer un assessment, siempre hay que hacer una evaluación. No podemos dar ninguna recomendación así, tú sabes, como para el dolor de cabeza tomar Tylenol, no, no. Hay que, pues, buscar primero el resultado de una evaluación y a partir de ahí el analista va a determinar cuál será el mejor procedimiento. Tal vez es DRL. Sí. Bueno, vamos a ver entonces, le sale a todo el mundo, o las personas que no la ven, es algo de su dispositivo, porque de hecho ya casi el 50% de las personas que están presentes participaron. O vamos a ver aquí que pues la mayoría de las personas lo hizo de una manera correcta. Siempre hay dos o tres que se equivocaron en dar el clic, pero que seguramente querían poner el clic en DRA, pero se equivocaron, ¿va? Y pusieron en otro lugar que no era. Entonces, en este caso, ¿por qué no es incompatible? O sea, hay personas que pusieron incompatible. No es incompatible porque yo puedo gritar y también puedo levantar la mano. Yo puedo levantar la mano gritando. ¿No es verdad? No son incompatibles. Incompatible es, recuerda lo que te dije del dicho cubano. Se puede chiflar y sacar la lengua. Entonces, lo que tienes que identificar primeramente es cuáles son las dos conductas. Y una vez que tú las tengas identificadas, yo puedo hacer esto y esto, chiflar y sacar la lengua, ¿lo puedo hacer? No, entonces es incompatible. Si lo puedo hacer, entonces es alternativo. ¿Ves? Físicamente incompatible, como dice Claudia. DRO tampoco es. Las personas que pusieron DRO, porque en DRO la persona lo que no puede es gritar, pero no tiene que hacer ninguna otra conducta. Va a recibir reforzamiento solamente por no gritar. Ya. ¿Entienden? O en este caso, pues esa es la diferencia. Vamos a ver otra pregunta. Y las preguntas me son unas poquitas, pero bueno, Rosemary, tu chat dice, Claudia, ya, le parece que tú entras con el link de ella y, y por eso sale tu nombre. So, Lucas es un estudiante, esta pregunta es más o menos la misma, ¿no? Dice, es un estudiante que grita y pues el maestro le dice que use una voz callada, es decir, quiet voice. Y si pues usa su quiet voice, entonces le va a permitir participar, pero si grita no. Entonces en esta, ¿qué tipo de este procedimiento cuál sería?
Le voy a dar chance a participar. En este caso, pues, la mayoría de las personas, el 70% lo dijo bien, es incompatible. O si escucharon la explicación que les di en la pregunta anterior, esta la debieron haber hecho bien. So, tú no puedes gritar y hablar bajito a la vez. Son incompatibles. O grito o hablo bajito, ¿no? No es DRO, porque en DRO el único requisito es que no aparezca la conducta problemática. No grito y me dan el reforzador. ¿Entiendes? Eso no es DRO. Entonces, DRL tampoco, porque DRL sería que tú tienes que hacer menos gritos. Por ejemplo, daba 10 gritos y ahora hace 8. No es DRL. Mm, Vamos a ver otra pregunta. Mm, es importante hacer estas preguntas porque chequean ustedes pues lo que han sido capaces de entender. Ah, ya. Sí, eso es lo que pasa, que parece que alguien publicó un link y no es el link original, sino es el link de ella. Y entonces entra todo el nombre de ella. So, dice aquí, Lucas es un estudiante que usualmente interrumpe al maestro más de 7 veces durante la clase para participar. El maestro decide decirle a Lucas que si él interrumpe menos de 4 veces durante la sesión, ella le va a permitir responder una pregunta al final. ¿Qué procedimiento está usando? En este caso, ya les voy a decir igual, es DRL, tasas bajas, menos de 4. Eso es tasa. No tiene que ser nada incompatible ni alternativo y tampoco va a recibir reforzamiento por la ausencia del problem behavior nada más. So, en este caso sería DR. El 94% de las personas lo dijo bien. Otra pregunta. Dice acá. Matías es un estudiante que nunca participa, que prácticamente nunca participa en actividades de grupo durante la clase. El maestro decide reforzar a Matías solamente si participa al menos el doble, al menos dos veces durante cada actividad de grupo. ¿Qué procedimiento está usando? Tiene que al menos 2 veces ocurrir la conducta. Oh, sí, mira, ahora Claudia Ayala, Ketty también es Claudia Ayala. Hay un montón de Claudia Ayala por eso, porque están usando el link de cuando ella ¿cómo se llama esto? Ella se registró, porque ¿qué pasa? Hay que registrarse primero y después entrar por el link de la registración. Es un link personal para cada cual. So, si tú te registras, vas a tener tu propio link. Pero Claudia se registró y puso el link de ella ya. Entonces, muchas personas pues entran con el mismo link que ella puso, que no es el link de cada cual. Si entran por el link de ustedes, sí, podemos ponerle un pin al link.
Sí, no darlo. También lo tienen en Canvas, pero bueno, lo puede hacer un pin. Entonces vamos a ver aquí, vamos a compartir los resultados, en este caso de RH, tasas altas. Pero los que pusieron de RL o de RD no es menos lo que tienen que hacer, tienen que hacer más. Ahora tienen que participar como mínimo 2 veces, no participan nunca. Mm. Sí, sí, también si ustedes entran al chat arriba donde dice links, no sé qué, ahí siempre están los links, las fotos, los documentos, es más fácil de encontrar por ahí. Y vamos a ver la otra pregunta. Dice, durante la clase, Leo frecuentemente se levanta de su silla sin permiso. El profesional entrega reforzamiento solo si Leo se ha mantenido en la silla por la duración entera del intervalo. ¿Qué tipo de reforzamiento está siendo usado? Que en este caso, estoy esperando que participen los demás. ¿Está puesta? La pregunta está puesta, no la he quitado todavía. Es la misma pregunta. Pero en este caso, pues es la respuesta. No, no, no lo pusieron aquí, pero es DRO de intervalo fijo. Así sí está aquí. La respuesta es DRO de intervalo fijo. No es variable porque no dice más o menos. No, no es un aproximado. Vamos a ver otra pregunta. Miren, está un estudiante con frecuencia, pues, hace comentarios en discusiones de grupo sin seguir las reglas de participación de la clase. El analista supervisor quiere reducir esta conducta y pues que la persona no deje de participar, es decir, que siga participando. ¿Cuál de los siguientes pudiera ser la forma, la conducta alternativa más apropiada para enseñar y reforzar? Que en este caso, pues la respuesta, esperando que participen más personas, la respuesta es levantar la mano y esperar a que le den la palabra antes de hablar. Otra pregunta dice, Marcos está trabajando con un cliente que pues hace tap de objetos en mesas o, o estantes de una manera aleatoria, momentos del día, durante el día. Se escribe un plan que dice que hay que entregar reforzamiento cada 5 minutos, que él no golpee objetos. Eventualmente
intervalo es cambiado a 10 minutos y después a 15 minutos. ¿Qué tipo de reforzamiento diferencial está siendo descrito aquí? Lo que estoy ampliando es el intervalo de tiempo en el que no ocurre la conducta. Recuerden que tasas altas y tasas bajas es de un número de conductas. Le doy ese tip. Aquí como que hay pocas personas participando. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? DRO. No es DRL, porque no te está diciendo que tiene que ocurrir menos de cantidad de tantas veces, ¿no? La persona tiene que eh, hacer menos de 10 conductas o menos de 8 conductas, no dice eso, ni de RH, tampoco tiene que hacer más de 5, más de 8, no, sencillamente, pues tú lo que estás es ampliando el intervalo en el cual la conducta no ocurre o la conducta no ocurre en 10 minutos, después no ocurre en 15, después no ocurre en 20, ¿me entiendes? Eso es DRO. Y vamos a ver la última pregunta que tengo por acá. Dice, Carlos es un niño de 7 años. Usualmente tiene tantrum para obtener caramelo cuando va a un grocery store a consumir. Un día su mamá le dice a Carlos que si él tiene un tantrum no le va a comprar más caramelo, pero si lo pide de manera apropiada, por ejemplo usando palabras de una manera educada, pues sí se lo va a comprar. ¿Qué tipo de reforzamiento diferencial está usando la mamá de Carlos? Bueno, está puesto ahí, Olga. Los demás están participando. Eh, no participan todos porque algunos tienen miedo o será que no pueden. Y vamos a ver aquí la última pregunta. La respuesta es reforzamiento diferencial de una conducta alternativa. En este caso, pues la persona, pues tantrum es una conducta y pedir de una manera pues apropiada, pues es una conducta alternativa. Se pudiera considerar incompatible también, porque la persona no puede estar teniendo un tantrum y pues pidiendo de una manera apropiada a la vez. Pudieran considerarse incompatibles. So, me parece que en este caso, pues, exacto. Mm, Me parece más apropiado que fuera incompatible, pero bueno, los propusieron alternativos. La persona que creó la pregunta puso esa respuesta. Entonces, ahora, una de las Claudia Ayala que tiene la mano levantada, que no es Claudia Ayala, pero es otra gente. eh, sí, pero oye, no es que te den una alternativa, es que si la conducta se puede hacer a la misma vez o no, ¿entiendes? No es que yo te doy una alternativa, es que la conducta que tú puedes hacer se pueda hacer a la misma vez, sí o no. Ven acá, me acaba. Dice una persona.
Me pregunto si las preguntas del BOAR son similares o tienen un nivel de complejidad superior, porque estas las entiendo bien de la manera después que usted dio el contenido. Bueno, sí, eh, las conductas del examen, es decir, el objetivo mío es que tú entiendas el concepto, ¿no? De la manera que se dio en la clase, es decir, de como yo lo presenté hoy, que tú entendieras la diferencia entre uno y el otro. Es un primer acercamiento. Tampoco te voy a poner preguntas súper difíciles que tú no entiendas. Lo ideal aquí es que tú chequeas con comprensión. Ese es mi objetivo, que tú chequees comprensión. Fíjate que aún, a pesar de que son preguntas sencillas, hay varias personas que no escogen la respuesta correcta. Es decir, el 100% no responde la respuesta correcta. Eso quiere decir que hay personas que todavía les falta, pues, recapitular, repetición. Esto es como los productos, la tabla de multiplicación. 7 por 8 es 56, pues tú te lo aprendiste porque lo repetiste un montón de veces. Entonces, ¿qué cosas es DRL, DRD, DRH? Esas cosas que tú nunca has oído anteriormente, esos conceptos. De los que son RBT sí lo oyeron, pero los que no son RBT nunca han oído nada. Los que estudiaron algo de psicología puede ser que hayan oído algo de reforzamiento, pero tampoco necesariamente oyeron de RL, de RD. Entonces, todo eso es importante, ¿ves? Repetir, 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 adquirir ese conocimiento para cuando te enfrentes a una pregunta que sea, pues, de mayor nivel de complejidad, si tú tienes claro el concepto, vas a ser capaz de contestarla de la manera correcta. Buenas noches, profesora. Sí, las respuestas a todas las preguntas están en Canvas, la retroalimentación en Canvas, o si usted, pues, quieren, pues, ver la volver a hacer, hay más allí en Canvas, creo que son 10. ¿Quién quería decir algo? Profesora, yo estaba... Sí, ¿Me oye? sí. Mire, yo quería hacerle una pregunta. En el segundo ejercicio, yo no entendí cuál fue la respuesta que usted dio. No recuerdo cuál es la pregunta, pero déjeme ver en la pregunta 2 dice, oh, porque es el niño que grita y tiene que hablar bajito. No puedes gritar y hablar bajito, por tanto es de reír. Incompatible. Las conductas son incompatibles. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda, pregunta? Puede hablar. Los que tienen la mano levantada pueden hablar. Buenas noches. Sí, ¿Me escucha? sí. Profe, mi duda está en lo de aligerar los programas de tasas bajas, Ujú, en lo de respuestas espaciadas. ujú. Las respuestas espaciadas, recuerda que te dije que tiene que ocurrir una conducta después que pasa cierto periodo de tiempo antes que ocurra la otra. Por ejemplo, respuestas espaciadas sería, supongamos que un niño come demasiado rápido. Tiene que, entre una cucharada y otra cucharada, tiene que pasar al menos un minuto. Esa es respuesta espaciada. Entre una conducta y otra conducta del mismo tipo, por supuesto, tiene que transcurrir un periodo de tiempo determinado, un espacio de tiempo. Por eso se le dice respuestas espaciadas. ¿Entendiste? No te escucho. ¿Me escucha ahora? Sí, ¿Aló? ¿Ahora me escucha? sí. Ahora, cuando usted va a aligerar ese programa de que el niño come una cucharada cada un minuto y usted va a aligerar ese programa, tiene que lograr que el criterio de tiempo sea igual o menor tiempo, que coma cada menos tiempo o cada más tiempo, cada medio minuto o cada un minuto y medio, cuando Bueno, aligera el programa. si tú estás eliminando el reforzamiento de Ujú, en tasas ese caso, bajas, ¿no? De sí, low tasas bajas. rates.
Bueno, no, tú me estás diciendo de respuestas espaciadas. Ajá, sí, pero en el de eso espaciado. Porque eso no se Respuestas, hace así por criterio. bueno, tú quieres que la persona esté 10 minutos, ¿no? Y después, ¿qué tú vas a querer? Que aumenten esos 10 minutos, es decir, un minuto, por ejemplo, que se dé una cucharada cada un minuto o que se dé una cucharada cada un minuto y medio. So, habría que ver si tu objetivo es que aumente el periodo de tiempo entre una conducta y otra, vas a aligerar aumentando el tiempo. Por ejemplo, el niño se da una cucharada, tú tienes que ver primero la línea base cuál es. El niño se da una cucharada cada 10 segundos y tú quieres Ujú. que no sea cada 10, que sea cada 15 y después cada 20 y después cada 30 y después pero tiene que llegar un momento que es como lo natural, porque tampoco va a estar entre una cucharada y otra esperando media hora, ¿entiendes? So, Sí, es pero como a ver, que tú vas a aligerar, pero lo que tú no, tampoco puedes convertir la conducta en una conducta problemática, ¿no? El aligeramiento del reforzamiento, es decir, tú vas a desvanecer el reforzamiento hasta donde sea apropiado. ¿Ves? Pero no es que lo vas a desvanecer de manera que, pues, no contacte las fuentes de reforzamiento natural. y en el caso de tasas altas, entonces sería al revés, En el el caso de tiempo. tasas altas, tú quieres que la conducta aumente, ¿no? Ujú. So, Entonces, ¿cómo tasas sería el tiempo que tiene que transcurrir entre una respuesta, la respuesta anterior y la otra? ¿Sería mayor o menor? Porque yo tengo eso troqueado ahí los dos. menor, porque tasas altas, el tiempo de respuesta tiene que ser menor. Porque cuando el tiempo entre respuesta es menor, recuerda siempre esto, que tasa y tiempo entre respuesta son inversamente proporcionales. A mayor Tiempos tasa, cortos, menor tiempo entre respuesta y a menor tiempo entre respuesta, mayor tasa. Es decir, a menor tasa, mayor tiempo entre respuesta, a mayor tasa, menor tiempo entre respuesta. ok. Son Entonces, el de tasas inversamente altas necesita proporcionales. tiempo entre respuestas cortos y el de respuestas bajas necesita tiempo de respuestas largas. Exacto. Ya. Ok, gracias. Profe, Sí, buenas es bueno, noches. pues, mira, es bueno, no recuerdo, no sé cuál es tu nombre porque dice Claudia Ayala, pero bueno, Pero ¿por eh, qué mi ingreso dice Claudia Ayala? porque entras con el link de ella. Yo entro por Entonces, el que pues, pusieron yo entro por el que bueno, pero pusieron en puedes el chat. cambiar tu nombre, puedes cambiar tu nombre o, exacto, pusiste ese, pero yo mandé uno, Yo entré por el eh, que pusieron en el chat hoy. sí, pero fue el de Claudio. Ah, Es bueno, el link de Claudia. Entonces, bueno, porque cada cual se registra con su nombre y después entra con su propio link. Pero si entra por el link de que se registró otra persona, pues bueno. Entonces, mira, siempre es bueno aprendértelo, tú como te es más fácil, es con un ejemplo. Y el ejemplo ese de comer es buenísimo para entender eso de tasas bajas y tasas altas y tiempo de respuesta y largo o corto. So, por ejemplo, si tú comes más rápido, una cucharada atrás de la otra, la tasa es alta, pero el tiempo de respuesta es cortico, ¿no es así? claro, sí, Ahora, si tú comes despacio, la tasa es baja, son menos cucharadas, ¿no es así? pero el tiempo Y entre el tiempo cucharadas de es más respuesta es grande. más largo. Mm, ok, ok, ya entendí. ¿Entendiste? ¿Ves? Con un Ahora sí. ejemplo se entiende muy fácil. Meilín Ricardo Ramírez. Buenas noches. Yo lo que no entiendo es el concepto de aligerar un programa o volver más denso un programa. Ok, cuando hablamos de aligerar un programa de reforzamiento, es dar menos reforzamiento. Ok. Y cuando hablamos de hacerlo más denso, es dar más reforzamiento. O por ejemplo, si tú estás usando reforzamiento continuo, ese es un programa de reforzamiento denso. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás reforzando mucho. Cada vez que ocurre la conducta, estás entregando un reforzador. Estás reforzando mucho, siempre, 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 siempre que ocurre la conducta. Ahora, ¿cómo tú aligeras eso? ¿Cómo tú disminuyes el reforzamiento?
Bueno, pues entregando reforzamiento, por ejemplo, de forma intermitente. En lugar de forma continua, yo voy a aligerar, por ejemplo, en lugar de darte reforzamiento siempre, te voy a dar reforzamiento cada dos conductas. Una sí y una no. O después cada tres, o después cada siete. Ahí yo estoy disminuyendo la cantidad de reforzamiento que te doy, porque ahora tú tienes que hacer tres conductas para tú recibir el mismo reforzador que recibías con todas las conductas de una manera continua. Es decir, yo te voy a aumentar el número de conductas que son necesarias o que tienen que ocurrir antes de que ocurra el reforzador. En ese caso, yo estoy aligerando el reforzamiento, ¿no? Ahora, Ok. ¿cómo yo lo hago más denso? Bueno, si yo lo quiero hacer más denso es porque estaba pues demasiado intermitente o demasiado espaciado. Por ejemplo, si la persona tú no le estabas dando prácticamente ningún reforzamiento y tú lo quieres hacer más denso, quiere decir que le vas a dar más cantidad de reforzamiento. O, por ejemplo, tú estabas reforzando eh, siempre, por ejemplo, que el niño usa el toile de una manera correcta, una niña que está aprendiendo a usar el toile. Pero de buenas a primeras tú dices, no, ahora la voy a reforzar cada 7 veces que use el toile. En ¿Y cada qué uno. pasó ahí? Ahí lo que hiciste fue que pusiste un criterio demasiado alto, la niña no lo alcanzó y volvió a hacerse pipí encima. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ponerlo más denso otra vez. Vuelves a FR1 o FR2. En este caso, pues cada una sí y una no. ¿Ves? Lo haces más denso. Vuelves a dar mucho reforzamiento. Entendí. Gracias. Denso es mayor cantidad de reforzamiento Y y aligerar menor cantidad. ligero, pues menos cantidad de reforzamiento. Ok. Gracias, En el profe. denso tienen que ocurrir menos conductas para recibir reforzamiento. En el aligerado, por llamarlo así, pues tienen que ocurrir más conductas para obtener reforzamiento. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta de este tema? Para entonces pasar a lo otro, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más dudas de este tema, voy a parar la grabación acá y nos vamos a quedar con las personas de la Universidad de Cádiz que deben hacer como una entrega o algo así. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar ahora. ¿Ok? Voy a poner a pausar o más bien a parar el report. Los que no son de la Universidad de Cádiz pueden pues, retirarse de la reunión si no tienen ninguna pregunta.